Saludos, profesor. Buenas tardes. Mi nombre es Jeremy Rubio, matrícula 2020-9639. Pues aquí le voy a mostrar lo que es la pequeña tarea que usted dejó acerca de la agenda. Dentro de lo que es esta agenda vamos a encontrar diferentes funciones. Ya se la muestro, el ejecutable. Pues aquí tenemos nuestra agenda. Suele pasar que digamos, dentro de una agenda, como usuarios, nosotros tenemos momentos en donde vamos a buscar un contacto y como usuario necesitamos, yo solo tengo una información específica, tengo un nombre, tengo un correo, tengo un género, tengo un móvil, tengo una fecha de nacimiento y necesito buscar a un usuario con esta información específica. En caso de, ¿qué hago? Digamos, por ejemplo, yo quiero buscar al cliente por el nombre. Aquí el usuario en esta agenda que hice tiene la opción de que buscar clientes por nombres en específico. Digamos, por ejemplo, yo le voy a buscar al cliente aquí con un nombre. Jeremy, lo voy a buscar. No tengo a nadie, pero digamos, necesito buscar a alguien que yo creo que se llama Benjamín. O esa es la información que yo tengo, buscar. Ok. ¿Y qué tal? Heudi. No tengo ningún Heudi. Déjeme ver. Entonces, déjame buscar. Yelian, perdón. Ahora sí. Tengo un usuario que se llama Yeliana. Tengo un contacto que se llama Yeliana. Digamos, yo quiero buscar cuáles son los contactos que yo tengo que están solteros. Por ejemplo, selecciono aquí soltero, estado civil, no tengo a nadie. Y déjame ver, perdón, casados, déjame ver cuáles son los que están casados. Ok, me aparece aquí que Luis Alberto está casado. Entonces, con diferente información, también si quiero buscar el usuario por el ID, por ejemplo, el ID número 5, que es este. Entonces, ¿qué me permite a mí aquí? Yo poder encontrar diferentes usuarios con diferentes opciones con la información específica que yo quiera buscar. Esto me ayuda a que el usuario pueda tener una relación mucho más, digamos, directa con los contactos, debido a que puede que buscar información que él se recuerde, que suele pasar muchas veces. Entonces, si seguimos aquí, tenemos diferentes botones que son guardar, actualizar, buscar o eliminar. Tenemos el botón buscar, automáticamente lo presiono, me aparecen todos los contactos de mi lista. Esto es un botón para yo poder buscar todos los contactos que yo tenga. Digamos, por ejemplo, yo también quiero guardar un usuario. Presiono guardar, no tengo ninguna información, necesita llenar todos los campos. Yo en algún campo me falta otro, necesita llenar todos los campos. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí primero, antes de yo guardar el usuario, digamos que, por ejemplo, yo quiero actualizar un usuario. Vemos aquí que este usuario Montero, nada más tiene el apellido y la fecha de nacimiento. Y digamos, yo quiero actualizar y setear aquí que el nombre de mi usuario Montuero, el cual tiene el ID número 5, digamos, yo quiero actualizar su nombre y poner que aquí es Bismarck. Voy yo a actualizar, actualizado, y automáticamente se me actualiza aquí el nombre del usuario Bismarck. Esto me permite a mí que muchas veces yo necesito buscar un contacto y necesito actualizar una información específica y no puedo hacerlo. En caso de que yo necesite actualizar algo en específico, solamente busco el usuario. En caso de que no me sepa el ID del usuario, puedo buscarlo específicamente si le doy aquí a buscar. En caso de lo puedo buscar por el ID, por el nombre, por lo que sea. Y me permite a mí yo así poder actualizar la información de un contacto en específico, ya que pueden haber miles y miles de contactos dentro de una agenda. Continuamos, eso es actualizar, puedo actualizar cualquier otra información igual, digamos que yo quiero actualizar la información suya, yo puedo poner aquí que la dirección de Bismarck, que es el contacto número 5, él vive en Arroyo Hondo. Voy aquí a, perdón, voy a actualizado. Aquí me aparece mi dirección, Arroyo Hondo, quiero actualizar género, masculino, por ejemplo, selecciono aquí que el género de Bismarck es masculino, así con cada información que yo quiera. Ese es actualizar en caso de, digamos, yo quiero eliminar un usuario. Yo quiero eliminar un usuario que su nombre es Jeremy. Suele pasar que yo quiero eliminar un usuario que tenga el nombre porque es el único que yo sé que yo tengo. Si yo pongo aquí el usuario, perdón, es Merlin.
Digamos, si yo vengo y le doy eliminar y selecciono aquí nombre, eliminado, se me elimina el usuario, perdón, selecciono el ID del usuario, que en este caso es el ID número 5. ¿Y qué pasa automáticamente? Se me elimina el ID. ¿Por qué lo puse así? ¿O por qué esto específicamente solamente con el ID? Porque yo puedo tener diferentes Smelling, puedo tener diferentes Jeremy. Entonces el ID del contacto es el que a mí me identifica cuál yo quiero eliminar. Puedo tener Jeremy, Smelling, y si yo solamente elimino un usuario por un nombre, por un apellido, por una fecha de nacimiento, que puede ser la misma, son informaciones repetibles. Es necesario que yo tenga diferentes informaciones. También, disculpen, también por ejemplo, digamos, si quiero lo que es eliminar cualquier otro usuario, y lo voy a eliminar. Vamos ahora a guardar. Digamos, yo quiero guardar un usuario, como mencioné, en caso de que yo le dé a guardar y no tenga nada seleccionado, me va a decir que necesito llenar todos los campos. Vamos a agregar el usuario que eliminamos. Va a ser Bismarck, apellido Montero, fecha de nacimiento, 02, perdón, 01, dirección Arroyo Hondo, estado civil, está casado, disculpen, móvil, ¿qué es el número? Correo electrónico mbmontero@gmail.com. Y tengo aquí ya masculino. Cuando yo le doy a guardar, insertado, se me elimina la información que tengo dentro de mis spots y se me actualiza automáticamente el número de mi contacto. ¿Qué me ayuda esto? A que yo pueda agregar contactos automáticamente uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y ya aquí vimos que en caso de que yo quiera eliminar un contacto, solamente selecciono su ID. En caso de que quiera actualizar, digamos el nombre, pongo aquí actualizar el nombre de Bismarck, que es el ID número 5, digamos, o en este caso el ID número 13, porque ya lo eliminé, lo actualicé. Y digamos que Bis con C y Mark, Bismarck. Entonces, en este caso, lo de actualizar, se me actualiza automáticamente mi nombre. Esto es en este caso, digamos, por ejemplo, actualizo y no tengo el ID. Si desea actualizar la información completa del usuario, introduzca el ID, de lo contrario, seleccione qué información necesito actualizar. Entonces, ya aquí esto serían todas las funcionalidades que veremos dentro de las básicas. Pues para mostrarles rápidamente el código, ya en estos últimos 2 minutos. El código es algo muy sencillo y solamente se repite, lo que pasa es que las acciones para cada botón va a ser diferente. Digamos, tengo el botón guardar, tengo el método guardar aquí, el cual voy a llamar cuando ejecute, cuando presione mi botón guardar. Creé una condición aquí que si, como mostré, si cualquiera de los campos está vacío, me va a decir necesita llenar todos los campos. Aquí lo que hice fue un try and catch para yo poder atrapar cualquier excepción, cualquier error que encuentre cuando estoy abriendo y cerrando mi base de datos, que suele pasar. Entonces, aquí creo un comando de SQL en cual voy a estar ejecutando mi, mi script de SQL en el cual yo voy a introducir lo que es los datos del cliente. ¿Qué hago? Creo variables que van a ser arroba, digamos, cada campo que yo voy a estar llenando de la columna dentro de la misma tabla de registro agenda. ¿Qué hago? Una vez yo creo esta variable que también se ejecuta a sí mismo dentro de SQL, cuando yo creo variables arroba que van a ser variables que son efímeras. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente van a tener un solo uso, que no van a ser variables que se van a guardar dentro de la, digamos, directamente de la base de datos. ¿Qué yo hago? Estas variables le agrego el qué, información. ¿Y cómo lo hago? Agregándole lo que tenga en cada textbox. Si lo agrego, ejecuto este comando query, ejecuto este query y muestro un mensaje al usuario. Está insertado. En caso de que pase alguna sesión, campo vacío. En caso de que pase alguna sesión. En caso de que pase. Sin embargo, ya aquí yo tengo este if que me ejecuta esta acción. Ya este exception en sí pasa alguna sesión, digamos, en sí con la base de datos. Digamos aquí,
Tengo esta opción que me elimina todos los datos de los textbooks y después que me lo elimina me muestra en pantalla el select. ¿De qué? De toda la información que yo tengo en mi tabla ya que yo eliminé o actualicé un usuario. Esto es para el botón guardar, para el método guardar, el cual ejecuto por aquí abajo, ya se lo muestro. Disculpe. Para el botón guardar, para ahí específicamente, en el cual yo aquí, ¿qué hago? Llamo mi método guardar. Digamos, ahora yo quiero ejecutar el botón consulta parametrizada. Digamos, por ejemplo, entre esta consulta parametrizada tengo mi combo bots y utilicé un switch. En caso de que sea nombre, en caso de que sea apellido, sea cualquier información, lo que me va a hacer, que me va a hacer una consulta con un where. En caso de que yo quiera buscar el contacto solo nombre, selecciona el contacto de la tabla registro agenda en donde nombre sea igual a mi variable @name, a cual le agrego la información de mi textbox y esto se me ejecuta. ¿Qué hace? Me guarda aquí, me adapta la información y me la guarda dentro de una tabla. Y esta tabla yo la voy a llenar ¿con qué? Con la información que yo saqué ya de mi base de datos. La lleno y lleno mi data grid, lo lleno con la información que llené la tabla, valga la redundancia. Asimismo, con cada apellido, con cada otra información. Digamos, tengo mi botón buscar, que esto es un select como el que hicimos arriba ya y le mostré. Me selecciona toda la información de la tabla, me la guarda de la base de datos, perdón, me la guarda en una tabla, me adapta la información y me llena mi data grid con la información de la tabla. Digamos, el botón guardar ya se lo mostré, vamos ahora con actualizar. Entonces, en caso de que yo necesite actualizar ninguna información, es importante que yo necesito el ID. Sí, para actualizar el ID, para actualizar un contacto necesito el ID para saber cuál es específico. En caso de que yo no tenga el ID puesto y le dé el botón actualizar, me va a decir si desea actualizar, llene el ID. En caso de que yo tenga el ID lleno, pero tenga algún campo vacío o no haya no haya llenado ninguno de los campos, me va a decir, tienes que llenar algún campo para yo poder eliminar un ID. Tienes que llenar algún campo o selecciona algo de la información que está arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito eliminar un ID en el cual es con mi combo bots, selecciono de mi combo bots qué información yo necesito en caso de que sea ID, lo utilizo de mi combo bots. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito eliminar un usuario el cual solamente me recuerdo su nombre, en caso de que yo quiera hacerlo, no sería lo más conveniente, pero en caso de que el usuario quiera hacerlo, lo haga. En caso de que, en caso de que yo quiera hacer un update, en caso de que yo quiera hacer un update de algún usuario, como ya mostré, solamente seleccionan dentro de mi combo bots qué update yo quiero hacer, del nombre, del apellido, del fecha de nacimiento, lo que sea. Para yo poder actualizar, para poder actualizar cualquier otra información, necesito llenar algún campo y tener mi combo bot seleccionado. En caso de, se me ejecuta todo esto. ¿En qué? Un comando SQL en el cual hago un update y aquí agrego este valor a mi variable ID, porque esa es la que voy a utilizar para yo hacer el update de mi variable ID. En caso de, lo que hago es que selecciono el ID, lo convierto a int, ya que esto dentro de la base de datos está tipo int y los textbox, valga la redundancia, guardan los datos como tipo texto. Entonces lo hago esto con cada opción. También aquí este es el botón actualizar y todo hace lo mismo. Tenemos por último el botón eliminar. Es muy parecido a lo que es la consulta parametrizada y el botón actualizar. Lo único que si yo tengo mi ID y mi ID no está vacío, ¿qué me va a hacer? Me va a eliminar el usuario que yo tenga guardado. En caso de quizás yo tenga mi ID vacío, pero tengo mi combobots aquí seleccionado, nombre, y busco aquí el nombre, como mencionaba hace unos minutos, aquí con este switch, yo puedo el que seleccionar, me va a buscar un usuario en donde el nombre sea igual a @nombre y lo que va a ser que me lo va a eliminar, me va a delete en donde el usuario tenga tal nombre que yo introducí. Me toma la información, me lo elimina y me muestra pantalla el usuario eliminado. Y así con cada información de la agenda. Y pues esto sería todo. Para más información estará ahí el código
de lo que es esta agenda. Gracias.